buenas tardes a todos. Yo soy Estanislao Molinas, estoy en representación del Club de la Libertad. Les pedimos de ya mil disculpas por este atraso, fue algo inesperado con la conexión, así que bueno, ahora sí vamos a dar lugar al homenaje del día de hoy a Julio Argentino Roca. Daré una breve introducción y luego daremos paso a las disertaciones del día de hoy. Bien. Hoy nos compete homenajear a una de las figuras históricas más importantes de nuestra nación, debido a su gran peso como político, estadista o por su sentido intelectual propio de la generación del 80. Estamos hablando del gran Julio Argentino Roca, el prócer que se encargó de cerrar con broche de oro la conformación estatal en nuestro territorio sobre el final del siglo XIX. Por un lado, hijo del destacado coronel Segundo Roca, quien participó de la Guerra del Paraguay. Por otra parte, fue concebido por Agustina de Paz, una importante mujer en la historia tucumana, gracias a su influencia en las relaciones comerciales de la provincia. De aquí podemos ver dos dimensiones determinantes en el carácter de nuestro personaje: su vocación militar y su facilidad para tejer alianzas económicas entre las familias pudientes de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Respecto al contexto global, es necesario tener en cuenta el desarrollo de la segunda fase de la Revolución Industrial, trayendo consigo la instauración del capitalismo a nivel mundial, además de la progresiva consolidación de los Estados Unidos como potencia continental y de los Estados-nación modernos en toda Iberoamérica. En cuanto a la realidad nacional, se estaban desarrollando diferentes cuestiones de relevancia. En primer lugar, gracias a los intelectuales de la generación del 80 y la clase dominante terrateniente. Así se gestaba la génesis del Partido Autonomista Nacional. En segundo lugar, el modelo agroexportador. Él se estaba convirtiendo en el eje de la política económica, ofreciendo materias primas a un mercado europeo cada vez más industrializado. Por último, gracias a los aportes de nuestro prócer, que contribuyeron a moldear las fronteras de nuestro territorio, tal como lo conocemos hoy. Eh, Bien, esto ha sido la introducción del día de hoy. José Manuel, ¿quieres comenzar vos con la disertación? No. Buenas tardes a todos. Le agradezco al Club de la Libertad por haberme honrado en participar de este homenaje al ilustre tucumano, desde Tucumán además, Julio Argentino Roca. Yo no soy historiador ni soy investigador, simplemente soy un admirador de Roca y por eso me siento más que honrado por esta invitación a participar en este conversatorio. Julio Argentino Roca es hijo de Segundo Roca y de Agustina Paz, ambos tucumanos. Segundo Roca tuvo una trayectoria militar muy importante, ya que empezó desde muy joven en las campañas con San Martín, en el cruce de los Andes, y en las campañas en Chile y en Perú. Después participó en las guerras, digamos, civiles, y como vos mencionaste también, en la Guerra del Paraguay. La Guerra del Paraguay fue con 4 hijos, de los cuales 2 murieron, y él después murió no en combate, sino en el campamento, seguramente por alguna enfermedad. Su mujer, Agustina Paz, descendiente de los Paz y Figueroa de Santiago del Estero, tenía como tía bisabuela a Antonia Paz y Figueroa, que era la mamá Antula, que fue beatificada por el Papa Francisco en el año 2016. Segundo Roca, en 1836, junto con Javier López, ex gobernador de Tucumán, tratan de derrocar al gobernador, que era Alejandro Heredia, que era rosista, pero como su futuro consuegro, Juan Bautista Paz, era ministro de gobierno de Alejandro Heredia, él de alguna manera intercede para que Alejandro Heredia no lo fusile, porque la decisión de Alejandro Heredia era fusilar a los que se habían rebelado. Es así que en 1837 se casa Segundo Roca con Agustina Paz y tienen 8 hijos, de los cuales 7 son varones, una mujer, Agustinita, y pasan a vivir a la finca El Vizcacheral, que queda en el actual municipio de Las Talitas, a 5 o 6 kilómetros de la ciudad de Tucumán. En esa finca pasa toda su infancia. Algunos
Historiadores consideran que él ha nacido en esa finca, en el Vicacheral, otros dicen que no, que como su madre tuvo varios problemas durante el embarazo, se tuvo que trasladar a la ciudad y entonces él habría nacido en la casa de sus abuelos maternos, en la actual esquina de las calles San Martín y Muñecas, en el centro de la ciudad de Tucumán, a una cuadra de la Plaza Independencia y del convento de San Francisco. Julio Argentino, entonces, con sus hermanos, pasa toda su infancia hasta que su madre muere en 1855. O sea, él era muy joven, tenía 12 años, y el padre, Segundo Roca, que además tenía que cumplir sus obligaciones como militar, entonces decide tomar una decisión muy dura, una decisión realmente que lo afecta mucho, que es desmembrar a la familia. A los dos hijos mayores, que eran Alejandro, que tenía 17 años, y Ataliba, que tenía 16, los manda a Buenos Aires, a casa de una tía, que los cría y los cuida y los educa. Y luego, a los tres que seguían, los manda al Colegio de Concepción del Uruguay. El Colegio de Concepción del Uruguay había sido fundado por Urquiza pocos años antes. Era un colegio de una gran jerarquía, de una gran disciplina, tenía una disciplina espartana, porque los chicos se levantaban a las 5:30 de la mañana, tenían misa a las 6 de la mañana, después tenían desayuno, entraban a clase hasta las 12:30 y seguían estudiando toda la tarde y tenían solamente 2 horas de esparcimiento a partir de las 5 de la tarde. Pero allí se forjó una gran personalidad, Julio Argentino Roca, y consiguió su tío, que era Marcos Paz, que después fue vicepresidente de Mitre, consiguió que General Urquiza los becara, a los 3 hermanos Roca. Y después también entra al colegio uno de los hermanos menores, que era Agustín, que se había quedado en Tucumán con Rudecindo y con Agustinita en la casa de las tías Paz. Bueno, hay algo importante en el Colegio de Concepción del Uruguay, y era la cantidad de jóvenes que allí se formaron y que después tuvieron una gran gravitación en la vida del país, y algunos acompañaron a Julio Argentino. Entre ellos, Olegario Ojeda, que era salteño, que fue abogado, y un abogado prestigioso que aconsejó mucho a Roca después de su presidencia. Otro fue Lucas Córdoba. Lucas Córdoba era un tucumano militar que luego fue gobernador de la provincia. Otro compañero de colegio de Julio Argentino fue Olegario Andrade, el escritor y poeta. Otro compañero fue Victorino de la Plaza, que lo acompañó un tiempo como ministro y después fue presidente de la República de 1914 a 1916. Y también su gran amigo Eduardo Wilde, que lo acompañó prácticamente durante toda su vida. Luego de su paso por el colegio, donde al principio las primeras materias eran materias generales, luego formativas, humanistas, como filosofía, latín, francés, Julio Argentino se orienta hacia una sección del colegio que era la sección militar. Allí se prepara en la instrucción militar, en formación militar, y egresa como subteniente del arma de artillería. Y empieza su carrera militar. En 1861, él participa en la batalla de Pavón, y al mando de un grupo de artillería, donde manejaban los cañones, y en un momento se levanta una polvareda y viene galopando un oficial superior que se le acerca y le dice concretamente: andate, Julito, retrocedé, no te hagas matar inútilmente. Era su padre. Él lo mira, lo reconoce a su padre y le dice: como usted ordene, tata. Bueno, esto demuestra de alguna manera con esta anécdota cómo el padre lo consideró como un hijo y él, sin embargo, lo consideró como un oficial superior al decirle: como usted ordene, tata. Bueno, después Roca pasa a Córdoba, está unos años en Córdoba, allí conoce a la que será su mujer, Clara Funes. Tienen varios hijos, un único hijo varón y varias mujeres, y el hijo varón tiene una trayectoria política realmente sorprendente. No sé si hubo otros casos en la vida de la República, ya que ocupó casi todos los cargos electivos
que puede tener un político, salvo el de presidente de la República, porque fue diputado nacional durante 4 periodos representando a Córdoba, fue senador nacional por Córdoba, fue gobernador de Córdoba, fue vicepresidente de la República de Agustín P. Justo, fue embajador en Brasil, ministro de Relaciones Exteriores, y también llevó a cabo una misión diplomática realmente muy importante en Gran Bretaña. Ese fue Julito Roca, el hijo de Julio Argentino. Después de permanecer un tiempo en Córdoba, se traslada a Buenos Aires y allí sigue su carrera militar, la campaña al desierto, que concretamente fue un desplazamiento de los indios que llegaban de Chile a robar hacienda vacuna, robar caballos, llevarse algunas mujeres y después la hacienda vacuna las vendían en Chile. Bueno, Roca con un ejército de 6.000 soldados, 800 indios amigos y 7.000 caballos, lo que hace es un movimiento de desplazamiento, o sea, tomar posesión del territorio y ir empujando a los indios hacia la cordillera, pero en realidad no hubo batallas importantes, ni hubo tampoco muchas muertes, así que sean cifras demasiado significativas. Regresa a Buenos Aires después de esa batalla, después de la conquista del desierto, el 25 de mayo, antes de volver a Buenos Aires, el 25 de mayo de 1879, festeja la fiesta patria a orillas del Río Negro, y después en junio del 79 llega a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Después termina la campaña, vuelve a Buenos Aires, él era ministro de Guerra y Marina de Nicolás Avellaneda. Y ya ahí en ese momento empieza la transformación del Roca militar al Roca político. Como Roca militar, él estaba acostumbrado, como todo militar, a obedecer y a mandar. En cambio, como político, tenía que consensuar, tenía que conversar, tenía que ceder. A veces podía mandar, no siempre podía ser obedecido. Bueno, ese era un rol que empieza, digamos, en su vida a producir una transformación. Él era muy joven, porque tenía 37 años, y en 1880 entonces asume la primera presidencia. Lo acompaña Francisco Madero como vicepresidente y un grupo de ministros realmente de una gran jerarquía, como Bernardo de Irigoyen, ministro de Relaciones Exteriores, Benjamín Victorica, que era yerno de Urquiza, y algunos compañeros también que habían estado con él en el colegio. Con lo cual era toda una continuidad de una formación que habían tenido desde chicos. Para Julio Argentino Roca, el día que asume, el 12 de octubre de 1880, jura en el Congreso, después da su discurso, y en ese primer discurso hace un lineamiento de lo que será su política, de lo que será su visión de país, la modernización de país. Después de recibir entonces el bastón y la banda presidencial de manos de Nicolás Avellaneda, empieza a ejercer su presidencia. Su presidencia se orienta, digamos, se puede sintetizar en 2 palabras: paz y administración. Paz porque él garantizaba, con la Constitución en la mano, el orden y la paz en toda la República, e incluso buscar la paz con los países limítrofes. Y el concepto de administración es muy importante, porque él lo que quería era un Estado fuerte. Fuerte no significa grande, fuerte significa un Estado sólido, un Estado con cuentas equilibradas, un Estado que pueda cumplir y facilitar las condiciones para que venga la inversión extranjera, para que los argentinos puedan invertir y tener seguridad y tener una moneda sólida y una moneda confiable. Para eso toma una serie de medidas muy específicas, entre ellas promover la inmigración. Hasta ese momento, la mayoría de los inmigrantes eran españoles, italianos y en menor medida franceses. Él abre la inmigración a rusos, judíos, turcos, gente de Europa del Este, con lo cual viene también un grupo de artesanos que van a colaborar también en lo que es la modernización del país, la modernización también de la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades. Junto con la inmigración, para él era algo fundamental la educación. Y es así que se promulga la ley 1420,
de educación primaria, gratuita, obligatoria y laica. El tema de laica, que hizo un poco de ruido, era porque él quería que aquellos inmigrantes que no profesaban la religión católica pudieran tener educación. Y es así como tiene tanto impacto la educación que en el año 1880 había 85.000 chicos que iban a la escuela primaria, y cuando él termina su presidencia en 1886 ya eran 200.000 los chicos que iban a la escuela primaria. Y en su periodo, en toda su primera presidencia, vinieron 400.000 inmigrantes. La ciudad de Buenos Aires y otras ciudades capitales del interior tuvieron también un desarrollo edilicio importante, con esa mano de obra que llegó, que en alguna medida era un poco especializada, y es así que su gran intendente, Torcuato de Alvear, hace una serie de transformaciones y mejora en la ciudad de Buenos Aires, tira abajo la Recoba, ensancha la Avenida de Mayo, mejora y planta árboles en Palermo, o sea, de alguna manera aumenta y mejora la jerarquía de la ciudad de Buenos Aires. Otro concepto también que lleva a cabo muy importante es la extensión de los ferrocarriles. El país había avanzado en tierras y por lo tanto en producción agrícola. Los cultivos de trigo, maíz y lino, que eran los cultivos más importantes, crecen. También mejora la ganadería y aumenta la ganadería. Digo que mejora porque ya años atrás se habían incorporado razas británicas, con lo cual la calidad de la carne producida era mejor. Y aquí también juega un papel fundamental la instalación de 2 frigoríficos con frío, o sea, empezaban a producir o a exportar también carne congelada y enfriada, y los 2 frigoríficos, uno en Campana y el otro en San Nicolás. Además, entonces, del tema de los ferrocarriles, faltaba el último eslabón para poder insertarse definitivamente al mundo de la manera comercial, y era la construcción del puerto. En ese momento había 2 alternativas para construir el puerto de Buenos Aires. Una era en la desembocadura del Riachuelo, que era la propuesta de Huergo, y la otra era la construcción del puerto frente a la Plaza de Mayo, que era la propuesta de Eduardo Madero, que era primo de su vicepresidente Francisco Madero. Eduardo Madero hace un proyecto con un prestigioso ingeniero inglés, presentan ese proyecto, presentan el presupuesto, que eran 20 millones de pesos oro, y también se consigue el financiamiento por la Baring Brothers de Inglaterra, con lo cual prácticamente todo cerraba. Es aprobado ese proyecto en el Congreso de la Nación, y luego tiene que firmar el contrato el presidente Roca, Julio Argentino Roca. Y Roca, muy vivo, muy audaz, muy inteligente y zorro, invita a los presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda a que refrenden con su firma el contrato del puerto de Buenos Aires. Con lo cual ya con esto se había avanzado muchísimo. En líneas ferroviarias se había pasado de 2.300 kilómetros de vías a 6.000 kilómetros de vías cuando él se retira. Con lo cual el país entra en un esquema, digamos, de producción, en un esquema de apertura, en un esquema de organización que realmente genera importantes y muchas inversiones. Y voy a leer 2 párrafos finales porque veo que se acaba el tiempo. El gobierno tutelaba y estimulaba, solo reemplazaba la iniciativa privada cuando ésta no aparecía, pero la función esencial era dar el marco para el desarrollo libre y ordenado. El Estado daba tranquilidad al público, daba optimismo al inversor, confianza a la moneda y respaldo a toda empresa de bien público. El Colegio Concepción del Uruguay había sido una fábrica de hombres con un sello ideológico invariable. Eran liberales, admiraban el pensamiento de Alberdi, aborrecían el despotismo, creían profundamente en la educación, en el mérito, en el esfuerzo,
y estaban convencidos que el futuro del país estaba en la apertura hacia los capitales externos. Bueno, muchísimas gracias y con esto doy por terminado esta conversación. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Me gustaría recordarle al público, a los participantes del día de hoy, eh, la importancia que tiene José Manuel, ¿no? Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Buenos Aires, diplomado en CEIDA, el Centro de Estudios e Investigaciones para la Dirigencia Agropecuaria, socio gerente de los Andaluces CRL y actualmente es miembro del Consejo Consultivo de Federalismo y Libertad de Tucumán. Por su parte, Gonzalo Augusto Roca, a quien le vamos a dar la palabra a continuación, es socio gerente de El Atardecer CRL, empresa agropecuaria, integrante del grupo Cambio Rural Pampa Orgánica Norte, representante en la CNTA de Economías Regionales de CAME, secretario del Instituto Julio Argentino Roca y vocal de la Asociación Amigos del Regimiento de Granaderos. Antes de darle paso a Gonzalo, me gustaría recordarles lo que ya dejé en el chat. Cualquier consulta o duda para cualquiera de nuestros disertantes puede ser dejada ahí, y luego de la disertación de Gonzalo daremos lugar a un breve conversatorio. Ahora sí, Gonzalo, te cedo la palabra. Adelante. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, al Club de la Libertad, y en esta convocatoria para homenajear a Roca en el 180 aniversario de su nacimiento. Así que, bueno, un gusto compartir esta tribuna con José Manuel García González. Bueno, yo he tomado un tema un poco complejo, pero que tiene que ver con la visión de Roca. Son dos temas: la visión de Roca del territorio y la construcción de la paz, que son una cosa que abarca las dos presidencias de Roca y mucho más, porque la construcción de la paz ya vamos a ver que también es anterior. Pero con respecto al territorio, para Roca, la visión, él estaba ya decidido en el tema de la política. Una vez que terminó la batalla de Santa Rosa, decididamente Roca era un hombre de consulta y estaba ya ligado a la política, y tenía la visión de la construcción del Estado. El Estado ejercía su soberanía sobre un determinado territorio, y eso es básico. Yo quisiera presentarle, si se puede, presentar un mapa. No sé si se puede presentar allí en el Zoom, un mapa que pertenece al doctor Miguel Ángel de Marco, de su libro de la Guerra de las Fronteras, que es de 1874, que nos ayudaría a visualizar un poco, en caso de que lo podamos compartir en pantalla. ¿Se puede hacer eso? Sí, adelante. Se puede hacer. Se puede hacer. Entonces acá está. ¿Ahí lo estoy compartiendo? Sí, ahí se ve. Ah, perfecto. Bueno, este mapa claramente es impactante porque marca cómo era la frontera 5 años antes, en 1874, donde claramente está la frontera, todo lo que esta parte gris, que es lo que eran las 13 provincias, las 14 provincias, ¿no es cierto?, hasta 1874. Y cómo después se avanza la frontera. Acá está la Zanja Alsina, que un avance importante, que fueron 2.500 leguas cuadradas, y posteriormente, a partir de 1879, acá está la campaña del Río Negro, la campaña del desierto al Río Negro, y ya posteriormente, bajo la presidencia de Roca, toda esta parte que lleva a cabo el general Conrado Villegas del resto de la Patagonia, como posteriormente después la campaña del norte sobre el Chaco y Formosa. Es impactante ver que en 10 años la transformación del territorio argentino, ¿no es cierto?, la enorme fortaleza para poder llevar a esto. Entonces, con esto quiero marcar que la campaña del desierto, que la realizó en la primera etapa bajo cumpliendo la ley de Mitre, la ley 215 de la presidencia de Mitre,
y la ley 947 del mismo Roca, ley de 1878, se completa toda esta transformación del territorio. Y era el lugar, para Roca, la visión de tomar posesión total y ejercer la soberanía argentina sobre la totalidad del territorio que nos correspondía por derecho. Tomar el dominio real y el dominio político. La cuestión del indio era importante en relación a terminar con el malón, pero sobre todo era poner bajo la autoridad de la ley y del gobierno argentino a todos los habitantes del territorio argentino. También era demostrar a la región, y especialmente a Chile, pero también al mundo, que estábamos en condiciones de defender y sostener la soberanía sobre este territorio y que el territorio era incuestionablemente argentino. Sobre esto es conveniente marcar una diferencia con las campañas de Rosas y la de Alsina, siendo las dos buenas campañas. Roca toma la parte militar, ejemplo de la campaña de Rosas, y el avance de la campaña de Alsina fue sin duda un muy buen avance, tanto en su superficie como el objetivo que estaba tomado, pero la de Rosas era una campaña punitiva y de castigo, y la de Alsina era un avance de la frontera, un avance sobre una frontera productiva, avanzar en la medida que se pueda poblar y se pudieran poner en producción los nuevos territorios. La de Roca era totalizadora, era tomar la posesión total del territorio que correspondía, o que considerábamos que correspondía a Argentina por herencia de España, sin especulaciones de otra índole. Todo lo demás, las riquezas que había, cómo se iba a poner en producción, cómo se iba a poblar, vendría después una vez ejercido ese dominio soberano. Relevado el territorio, los pastos, las aguadas y los ríos por la comisión de científicos que acompañó a la campaña. Se usa mucho a veces un concepto que es interesante aclarar, que es que se incorporaron hectáreas. Y eso puede ser cierto en la primera etapa, por eso digo cuando se incorporaron hectáreas para la producción, pero no en el caso de Roca, en que se incorporó la totalidad del territorio y lo que se incorporaron son kilómetros cuadrados. Los países miren su superficie por kilómetros cuadrados. No se usa la medida productiva, que es para hablar de campos, de una propiedad, de cultivos, de ganadería, etc. Argentina toma, y es la visión de Roca, de tomar la totalidad del territorio, y lo hace rápidamente a través de esa campaña que es definitiva, y a los 9 meses, una vez asumida la presidencia, a los 9 meses de asumida firma el Tratado de Límites con Chile de 1881, un tratado muy bueno de solo 7 puntos, en el que el primer punto ya delimita la frontera. Dice en su artículo primero, leo: la línea de frontera correrá en esa extensión por las cumbres más elevadas de dichas cordilleras que dividan las aguas y pasará por entre las vertientes que se desprendan a un lado y al otro. Más allá del conflicto que tuvo la interpretación de este artículo, para la Comisión Argentina no había ninguna duda del sentido orográfico de esta interpretación. El tema de la línea de agua se puso solamente porque en la cordillera hay partes que tienen 150 kilómetros de ancho, y entonces había que tomar cuáles eran las cumbres más altas, y entonces para eso se le dio el acompañamiento de esa parte hidrográfica. Pero más allá del problema que causó, la realidad es que toda la tierra al oriente de la cordillera de los Andes ya pertenecía a la Argentina, y Argentina ya tomaba y empezaba su desarrollo, empezaba a ejercer su dominio y a generar su desarrollo. En pocos años, nada más que en la parte patagónica, se pasó de 25 poblados a 250 poblados. Un tema interesante por la rapidez de cómo se fueron haciendo estas cosas. Roca, en esa visión del territorio, ya bajo dominio argentino, en 1884, es decir, muy rápidamente, se dicta la ley
de los límites de los territorios nacionales. Ahí se evitaron varios conflictos porque la provincia de Buenos Aires, ¿hasta dónde llegaba? Inicialmente se pretendía que llegara hasta el Río Negro. Mendoza, ¿hasta dónde? Hasta el Río Negro. Ya en la ley 947, para llevar adelante la campaña al desierto, se fijan los territorios de la gobernación de la Patagonia y pone límites al territorio de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis y de Mendoza. Y por esta ley de 1884 se le ponen los límites a cada una de las gobernaciones, que eran 9 finalmente, las 6 patagónicas y las 3 del norte, y se ponen los límites políticos de esto. Es decir, en ese corto plazo se amplió el territorio de 1.300.000 kilómetros cuadrados a 2.780.000 kilómetros cuadrados, a los que hay que sumar la plataforma marítima, por supuesto, y todo lo que hace a la zona económica exclusiva. En 1884, el Instituto Geográfico Militar, que fue creado en diciembre del 79 con motivo de la campaña, hace el primer mapa cartográfico completo de Argentina con la superficie y la división política de las provincias y de los territorios nacionales actuales a ese momento. E incorpora las Islas Malvinas. Hacía 40 años que no se hacía ningún reclamo sobre las Islas Malvinas, y ahí se incorporó en ese mapa a Argentina, a las Islas Malvinas, y por supuesto presentó una queja el ministro del Reino Unido, la cual fue respondida. Y no solo fue respondida, sino que aparte, anualmente, a partir de ese momento y hasta ahora, Argentina hace los reclamos territoriales sobre las Islas Malvinas. Es decir, vamos viendo cómo Roca, el tema del territorio, lo va completando, le va dando forma en todos los conceptos. Más adelante, en la segunda presidencia, aprueba la propuesta para la compra del observatorio meteorológico instalado en la isla Laurí de las Orcadas del Sur al investigador escocés William Bruce. Y en enero, eso lo hace en enero de 1904, y ya en febrero manda una comisión, entre ellos un funcionario del Ministerio de Agricultura y otro del Correo, para que se instalen en las islas. Y de allí, lo del Correo no fue una simple presencia, iba con un matasellos para que toda la correspondencia saliera con el sello del Correo argentino, y de esa manera generar antecedentes. Así que había una visión de lo que era el territorio y de la manera de generar los antecedentes para generar derechos. Y esos son los derechos que a partir de 1904 Argentina, como único y primer Estado del mundo, tiene hoy sobre la Antártida. Recién se asentaron, 40 años después se asentó Inglaterra durante la Segunda Guerra. Así que esto, resumiendo un poco la visión de Roca sobre el territorio, él actúa sobre su superficie, que más que la duplicó. Adquirimos los derechos soberanos sobre el mar territorial y la zona económica exclusiva, la ocupación de las Islas Orcadas y de los derechos antárticos, los reclamos de las Islas Malvinas. Y en la parte interna, la división política argentina, que es la misma que tenemos hoy, el asiento de las autoridades nacionales en la capital federal, tema sustancial, la ampliación de Flores y Belgrano. Y bueno, todos estos no fueron hechos aislados, sino que era una visión que desde el inicio Roca tenía sobre lo que debía ser el territorio argentino. Ahora me voy a referir a La Paz. En esta vez les voy a poner un poco sobre lo que quiero decir. Este es el mapa de toda Argentina. Este mapa, acá tiene el territorio nacional de los Andes, que fue la división de un pleito con Chile y que después se dividió con Salta, Jujuy y Catamarca. Acá les quiero mostrar la construcción de la paz interior. Estos son un poco los temas que voy a tocar, que me parecen interesantes.
porque bueno, lo de Roca empieza cabalmente antes, donde siempre actuó en defensa de las instituciones y de la Constitución. En el caso ya de la presidencia de Sarmiento, y siendo muy joven Roca, cumple 3 misiones bajo órdenes de Sarmiento especiales, complejas. La primera, cuando lo manda a Salta, con motivo de una queja del gobernador Sixto Ovejero, que no podía gobernar con tranquilidad porque tenía al jefe de la frontera, Martín Cornejo, con el cual tenía que estar atento y tenía que consultar todas las cosas y no le dejaba gobernar. Después la batalla de Ñaembé, que fue una rebelión grande de López Jordán. Esa rebelión, para que se den una idea, si la campaña del desierto costó 1.600.000 pesos, en una carta posterior, esa rebelión de López Jordán, Roca dice, nos costó solamente la rebelión 1 millón de pesos. Y bueno, finalmente la rebelión, el desconocimiento por Mitre de las elecciones de 1874, y donde Roca actúa sobre la rebelión del general Arredondo, venciéndolo en Santa Rosa. Pero más importante en toda la construcción de la paz interna, me parece a mí, es el ejercicio justamente referido al desconocimiento de las elecciones de 1880, en la que Roca gana en 12 provincias, y que Tejedor desconoce ese resultado, iniciando un largo conflicto armado. Avellaneda, fue muy grande el conflicto. Avellaneda fue tratado de huésped en la ciudad de Buenos Aires. Se le prohibió la entrada al Teatro Colón por el portero del Teatro Colón. Avellaneda le dice, soy el presidente Avellaneda. ¿Y a mí qué me importa?, le contesta el portero. Imagínense cómo estaba de mal la cosa, que a ese nivel se podía llegar. Y la casa particular de Avellaneda fue baleada. Y el hecho más grave seguramente, y que se salvó a último minuto, fue cuando los rifleros asistieron al viejo Congreso de la calle Balcarce, donde apuntaron a todos los diputados y estuvieron a punto de disparar, y solamente un salto y un grito de Mitre los pudo parar. Y ahí se salvó una situación gravísima. Y ahí se separa el Congreso de Buenos Aires, se retira una parte del Congreso a Belgrano, primero en minoría, y después de una gran acción política a través de los días, en la cual Roca era el sostén, se constituyó el Congreso de Belgrano en mayoría, ayudando a resolver todas las cuestiones. Y acá estamos hablando de paz, pero esto terminó en una guerra, en las batallas, en Puente Alsina, en Barracas, en Los Corrales, donde hubo 3.000 muertos. Pero para Roca tenía claro, muy claro, y esto le escribe a su amigo y pariente José Pose, Pepe Pose, en Tucumán, y le dice, nosotros tenemos que salvar en esta lucha la dignidad del gobierno de la nación que quiere humillar un gobernador estrafalario. La nacionalidad argentina, que nos cuesta ya 70 años de lucha y sacrificio. ¿Todo bien? Dame las indicaciones. Y el orden y la paz de la República, que es la suprema aspiración de los pueblos. Tenemos los medios, la decisión y el coraje necesario para salir victoriosos de esta batalla. La última probablemente quedamos para constituirnos. Es decir, estamos hablando de una batalla, pero estamos hablando de la construcción de la paz. Roca tenía en claro que cualquier renunciamiento no traía paz, traía nuevas complicaciones. Y con esto se ponía fin y se iniciaba justamente el ejercicio de la Constitución, el ejercicio del gobierno, de la autoridad, y se empezaba, por supuesto, en una etapa completamente nueva y distinta, cosa que efectivamente ocurrió. Y ahí es donde asume su gobierno con su divisa paz y administración. Roca dice en el primer mensaje al Congreso, 5 meses después, imagínense en esa situación que asumió, pero dice, como habéis podido notarlo, la paz más profunda, el orden y la libertad más completas
con los signos de una larga duración, reinan en toda la República. El Poder Ejecutivo ha conservado la más perfecta armonía con los poderes públicos de todos los estados, girando cada uno en la órbita de sus derechos y deberes respectivos. Es decir, notable en las 12 presentaciones que hace Roca en el Congreso, en las 2 presidencias, habla de la paz. En las 12 hace mención a la paz. En la construcción de la paz interior, sumo yo ahora 2 ejemplos de la segunda presidencia. Una presidencia progresista, que por falta de fuerza política no pudo avanzar todo lo que hubiera deseado, pero Te dejó pido, bases Gonzalo, firmes. si podemos ir redondeando por una cuestión de tiempo simplemente. Bueno, te Muchas voy gracias. aportando. Estas 2 leyes que son estas 2 leyes que hacen a la paz, una es la paz cívica, que es la ley por la votación uninominal de circunscripciones. Primera vez en 50 años que se iban a elegir minorías. Todas las leyes anteriores y la que regía hasta ese momento era la ley de Mitre, que eran de lista completa. Esta es la ley que permitió que asumiera el doctor Palacios en minoría por el barrio de La Boca, como otros opositores como Juan Balestra, Eliseo Cantón, Aniceto Latorre y Carlos del Case, es decir, una verdadera representación de minorías en el Congreso por primera vez. La paz social que se quiso hacer con el Código de Trabajo, con el famoso informe del ingeniero Vialet Macé y con la ley que presentó el doctor Joaquín B. González del Código de Trabajo, donde ya tenía todo lo que hacía a una moderna legislación laboral, como el descanso laboral, el trabajo de la mujer, el trabajo de los menores, el derecho a huelga, los sindicatos. La paz con los vecinos, que esto es paradigmático el tema con el gobierno de Chile, porque fueron 21 años hasta firmar el tratado definitivo de los pactos de Mayo, pero también en el medio estuvieron los pactos y la resolución de conflictos de límites con Brasil, con Uruguay y con Paraguay. Es decir, siempre en paz, buscando mecanismos para resolución de conflictos. La paz continental, por último, con la doctrina Drago, ante el avance que había hecho Inglaterra, Alemania e Italia, imponiendo un bloqueo naval a Venezuela por deudas contraídas, Argentina presenta la famosa doctrina Drago, por el cual no se pueden cobrar las deudas a la fuerza, sino que los estados son todos iguales y tienen que hacerse, no puede haber cobro compulsivo de las deudas entre los estados. Son entidades de derechos iguales. Y eso hace que se retiren los barcos finalmente de allí y queda una doctrina que hasta el mismo día de hoy está sentada. Voy a terminar con unas palabras de un opositor de Roca, que fue el doctor Nicolás Repeto, que era socialista, pero que años después escribió una carta sobre Roca, rescatándolo, haciendo ver cómo, por ejemplo, la revolución del 90 terminó en paz gracias al servicio que había prestado Roca, no permitiendo que triunfe la revolución. La revolución del 90 lo único que logra es que renuncie Juárez Selman, pero no que caiga el gobierno, que era lo que pretendían. Y dice, el caos y de la anarquía en que indefectiblemente habría caído si hubiera triunfado el grupo inorgánico, heterogéneo e inmaduro del 90. Hace una alabanza de Roca, de la elegancia y de los medios, de la astucia y la habilidad para la persuasión y no por la violencia, para convencer a los opositores. Y termina diciendo con algo que podríamos decir hoy.
Si nos inspiráramos hoy en la sabiduría experimentada y prudente de este gobernante excepcional, encontraríamos solución a más de un problema y disiparíamos la inquietud que mantiene en los espíritus nuestra indecisión para retomar el camino de la verdad. Hoy podemos decir lo mismo que esto que se escribió en 1940. Bueno, muchas gracias. Gracias, Estanislao. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, como supongo que ya lo saben, han sido dos excelentes ponencias. Los comentarios reflejan eso. Hay gratos agradecimientos tanto para José Manuel como para Gonzalo. Así que bueno, ahora ya concluido esta etapa, vamos a dar lugar al conversatorio. Hay dos preguntas que son muy interesantes, hay una para cada uno. La primera es para José Manuel y es la siguiente. Excelente respecto de la disertación. Luego de eso, ¿cómo actuó Roca cuando fue claro el fracaso del Puerto Madero hacia 1904? ¿Apoyó al nuevo puerto creado luego y muy parecido al proyecto de Huergo? Esa es la pregunta, José Manuel. Bueno, sinceramente voy a ser muy franco, no lo puedo contestar. No sé si Gonzalo... Yo estoy con vos acá, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, bueno, quedó obsoleto la cantidad de actividades de barcos y demás, quedó obsoleto al poco tiempo y sí, apoyó al nuevo proyecto de Huergo. Bien, bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Y ahora sí, para José Manuel, ¿cómo fue la relación entre Roca y Pellegrini, por ejemplo, luego de la renuncia de Juárez Celman? Según Bueno, opinión personal. sí, como opinión personal, yo vuelvo a ratificar que no soy historiador, pero indudablemente cuando renuncia Juárez Celman, un grupo de políticos en ese momento apoyan la candidatura, o sea, la continuidad de terminación del mandato de Carlos Pellegrini. Roca y otro grupo importante, incluso el consultado Leandro Alem, y también aceptan esa posición. No sé si Bueno, Gonzalo podés ampliar un poco más porque sos Sí, no, absolutamente. Una vez que renuncia Juárez Celman, se apoya justamente a Carlos Pellegrini, le dan todo el arco político le da apoyo a Carlos Pellegrini. De hecho, Roca pasó a integrar el ministerio de Carlos Pellegrini en el Ministerio del Interior, creo que estuvo. Así que la cercanía todo ese tiempo, mientras duró la alianza, que fueron 20 años, lamentablemente hasta 1902, que tuvo Pellegrini con Roca, tenían un entendimiento completo, sabían bien qué es lo que había que hacer, y así que en ese sentido lo apoyó completamente. Y una palabrita, Carlos Pellegrini fue un gran piloto de tormenta, porque Sí. además afrontó una deuda externa que la pudo pagar en muy poco tiempo, ¿no? bien. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Ahora sí, como para ir concluyendo, me gustaría pedirle un balance personal a cada uno de respecto a este personaje histórico que es sumamente importante para nuestro país. José, ¿querés comenzar vos? Algo Bueno, breve. yo te agradezco, ya que me preguntás en lo personal, para mí fue el mejor presidente de toda la historia. Y digo el mejor presidente de toda la historia porque tuvo la capacidad de poder definir, de poder imaginar, definir y llevar a cabo por lo menos los primeros tiempos de lo que fue una Argentina que llegó a ocupar, en el año 1995 teníamos un ingreso per cápita mayor a Australia, y a principios del siglo XX estamos entre las 7 o 8 países más importantes del mundo. Las inversiones se peleaban, o no se peleaban, pero mejor dicho, las opciones que tenían en América era o invertir en Estados Unidos o invertir en la Argentina. Toda esa obra fue gracias a este gran visionario que realmente fue formidable y ha pasado del subdesarrollo al desarrollo. Lamentablemente ahora hemos vuelto para atrás, pero bueno, tenemos que tomar el ejemplo y tenemos que tomar las enseñanzas de lo que es la visión fundamentalmente a plazo, sobre la base de la educación, sobre la base del mérito, sobre la base del esfuerzo, sobre la base del trabajo. Bien, muchísimas gracias, José Manuel. Gracias a vos. Gonzalo, te escuchamos. Bueno,
Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo que aclarar, yo soy sobrino bisnieto de Roca, y en ese sentido lo mío es una carga un poco, una carga buena, linda, que me gusta, la de hablar de la figura de Roca. Por supuesto que las glorias de nuestros ancestros son glorias de ellos y en nada nos vanagloriamos. Es una carga alegre, yo la tengo por herencia de mi padre y de mi abuelo, que mucho actuaron y acompañaron al doctor José Arce en el Museo Roca. Y me quedó un poco esto, lo mismo que a otros de mis hermanos. Pero hablando de Roca, debo decir que Roca tenía una personalidad muy singular, que es un poco lo que estaba transmitiendo de Nicolás Repetto, que era una persona que sabía atraer al oponente, al revés de lo que se pensaba. Es esa figura fina que vio Sarmiento y que dijo, no, necesito una persona hosca y vieja, y no un joven fino, de buenos modales, como era Roca, pero tenía frente a eso, tenía conocimiento, un conocimiento muy grande de todo lo que ocurría en Argentina, conocía palmo a palmo el territorio y conocía a la gente que había en cada provincia. Y eso le permitía actuar, tenía mucha decisión, mucha firmeza. En ese trato agradable que tenía una firmeza que era de acero. Entonces, esa personalidad es una singularidad muy grande que nosotros, yo siento, que debemos regocijarnos en mucho, porque le dio contención a gente de tanto valor. Imagínense actuar con Mitre, actuar con Sarmiento, actuar con la enorme capacidad de la generación del 80. Yo nombraba a Joaquín B. González. Él no tenía ningún celo, ninguna envidia, al contrario, daba libertad y alentaba a todos los que eran una personalidad superior o que tenían ideas que podían llevarlas adelante. Entonces, realmente es muy singular hablar de la personalidad de Roca. Hace a que hayan ocurrido todos esos hechos. Los hechos no hubieran sido iguales sin la figura de Roca, aunque hubiera habido otros prohombres. Entonces, por eso me pareció tocar estos dos temas, que los voy a profundizar mejor y voy a ser más claro, pero me pareció interesante este tema de la paz, porque a veces no se conectan hechos que tienen violencia, como son batallas, pero que están en la firmeza de algo que nos está llevando a algo superior, que era este concepto de paz que tenía Roca y que lo defendió durante por lo menos 30 años. Por lo menos 30 años, de toda la vida, pero 30 años lo llevó adelante. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a los agradecimientos. En primer lugar, a nuestros oradores del día de hoy, Gonzalo y José Manuel. Además de una mención especial para José Guillermo Godoy y a la Fundación Federalismo y Libertad por su colaboración en la organización del evento. Y por último, ya dando finalizado el homenaje el día de hoy, en nombre de la Fundación Club de la Libertad, los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre Karl Popper, filósofo, politólogo y profesor austríaco, nacionalizado británico, célebre por haber fundado el falsacionismo y por sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación, que será el siguiente sábado 15 de julio por esta misma plataforma a las 18 horas. Les recuerdo que tenemos redes sociales, por si quieren darnos una mano y estar al tanto de eventos como este. Y desde ya, muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias José Manuel, Gonzalo, la verdad han sido excelentes ponencias y bueno, los esperamos más seguido por No, acá. Muchas sí, gracias. muchas gracias. Muchas Quiero agradecer especialmente, no sé qué lo hice antes, pero la presencia del doctor Miguel Ángel de Marco, que me da un poco de vergüenza estar hablando delante de un historiador tan importante y que ha sido presidente de la Academia Nacional de la Historia tantas veces. Bueno, muchas gracias y un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación y quiero destacar algo. Nosotros, un grupo de tucumanos, nos comprometemos a tratar de recuperar la casa de Vizcacheral. La casa todavía está muy abandonada, está muy destruida, digamos, prácticamente, pero creo que sería muy importante, en homenaje a Roca,
poder recuperarla, mejorarla y hacer un lugar de cultura y un lugar de homenaje y de eventos relacionados a la figura y a la enseñanza de Roca. Bien, muchísimas gracias, José Manuel. Bueno, nos vemos la próxima. Buenas noches. Bueno, buenas noches.